¿Sabías que Mixcoac aún conserva muchas de sus estrechas calles y constituyen una variante dentro de la monotonía urbana de otras zonas de la capital mexicana? Mixcoac es la colonia donde te conocí. Ahí me enamoré, ahí fui muy feliz. Y ya estamos aquí de regreso platicando sobre el barrio de Octavio Paz. Yo le llamo así a esta ruta porque cuando hablamos de Mixcoac pensamos, yo les comentaba, en el Parque Hundido, tal vez en la Universidad Panamericana. Pero las personas que les encanta la obra de Octavio Paz, pues saben que fue en este lugar en el que pasó su infancia. Y primero tenemos que hablar de Octavio Paz. Octavio Paz fue un poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano. Premio Nobel de Literatura 1990. Es considerado como uno de los más grandes escritores del siglo XX y uno de los más importantes poetas hispanos de la historia. Su obra abarcó diversos géneros, sobresaliendo sus textos poéticos, ensayos y traducciones. Octavio nació en plena Revolución Mexicana. Fue criado en Mixcoac por Josefina Lozano, Amalia Paz e Ireneo Paz, madre, tía y abuelo respectivamente. Su abuelo era un soldado retirado, intelectual liberal y novelista. Su padre, Octavio Paz Solórzano, trabajó como abogado para Emiliano Zapata, involucrándose en la reforma agraria que siguió a la revolución, y además fue diputado. Debido a su apretada agenda, su padre se encontraba ausente de su hogar la mayor parte del tiempo. En 1954, Paz tuvo una participación estrecha en la fundación de la Revista Mexicana de Literatura. 10 años más tarde, conocería a su última esposa, la francesa Marie-José Tramini. Su primera poesía data de 1933 y la última de 1989. Mientras que su primer ensayo lo escribió en 1950 y el último 3 años antes de su fallecimiento en 1995. Poema Mi casa, mi gente, mi tierra, de Octavio Paz. Mi casa, mi gente, mi tierra. Todo comienza en un jardín. Lo recuerdo, me recuerdo. Jardín con niño. A tientas me adentro. Pasillos, puertas que dan a un cuarto de hotel, a una interjección, a un páramo urbano. Y entre el bostezo y el abandono, tú, intacto, verdor sitiado por tanta muerte, jardín revisto esta noche. Sueños insensatos y lúcidos, geometría y delirio entre altas bardas de adobe. La glorieta de los pinos, 8 testigos de mi infancia, siempre de pie, sin cambiar nunca de postura, de traje, de silencio. Y Octavio Paz, pues, desarrolló mucha de esa creatividad, de ese amor por la literatura en Mixcoac, en este barrio de San Juan, del que te estaba comentando anteriormente. Cuando tú llegas ahí a Mixcoac, busca la iglesia de San Juan y de la Virgen de Guadalupe, y enfrente está un convento actualmente dedicado a monjas dominicas. Ahí estuvo la casa de Ireneo Paz. Ireneo Paz Flores, abogado, historiador, escritor y periodista mexicano. Fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y secretario general de gobierno del estado. Participó en los combates contra los franceses por la ciudad de Colima. En su obra Algunas campañas, narra aspectos sobre las luchas de los estados de Colima y Jalisco durante el Segundo Imperio Mexicano. Su nieto, Octavio Paz, fue Premio Nobel de Literatura. Cultivó la narrativa histórica en novelas como Amor y Suplicio, en 1873. Doña Marina, de 1883.
murió a los 86 años en 1924 en la Ciudad de México. Cuando Octavio Paz nos habla de su infancia, hay un texto que se llama Pasado en Claro, y él nos empieza a narrar poco a poco cómo era su vida en este lugar. Él dice: yo no nací en Mixcoac, pero allá viví durante toda mi niñez y buena parte de mi juventud. Y entonces nos cuenta de este barrio que llegó él cuando tenía unos meses de nacido. Su papá había apoyado a los zapatistas, así que decide enviar a sus hijos y a su mamá a la casa del abuelo paterno, de Ireneo Paz. Y en esa casa de Ireneo Paz existía una biblioteca. Y esa biblioteca era la que consultaba Octavio Paz de pequeño. Decía que él leía y leía y leía y que todo le encantaba. Inclusive, pues como no tenía mucha supervisión de los adultos, en alguna ocasión llegó a leer libros prohibidos. Y nos cuenta del aroma de los libros, de cómo estaba organizada toda la biblioteca, de los atriles. Nos cuenta mucho de que su abuelo tenía unos atriles en donde había fotografías de diferentes escritores que eran casi como de la familia. Él decía, eran nuestros protectores, eran a quienes había mucha devoción por parte de Ireneo Paz. Entonces él, en este mundo de silencio, de leer, empezó a amar los libros, y de ahí surge también su vocación por crear poemas. Inclusive él cuenta que a los 8 años de edad fue cuando escribe su primer poema, que no era tan bueno, dice él, pero que le da esa ansiedad ya por empezar a escribir. Y después nos platica ya del barrio. Dice: yo vivía en el barrio de San Juan, ahí se hacía la fiesta, muy cerca estaban las cantinas, yo siempre me paraba ahí en la orilla a escuchar de lo que se hablaba al interior de la cantina. También me tocó visitar, por ejemplo, él cuenta, la casa de la Alhambra, dice la Alhambra en México, que actualmente es una gran casa blanca que se encuentra en Avenida Revolución y que en algún tiempo fue una discoteca, la discoteca Bulldog. Y de esta casa nos cuenta que era tan grande que inclusive tenía un tren en miniatura al interior de los jardines que recorría todo el jardín, y que una vez a la semana ellos abrían un cine dentro de esa casa enorme para que los vecinos precisamente asistieran. Entonces él nos hace enamorarnos de este barrio. Yo por eso a esta ruta le digo el barrio de Octavio Paz, porque nos platica de muchos detalles de la gente que vivía ahí en su casa, de cómo va conociendo a Ifigenia. Y Ifigenia es una empleada doméstica que le ayuda y le muestra mucho del mundo mexicano. Dice que ella venía de la Jusco y que precisamente le podía transmitir toda la sabiduría que tenía, que hasta era como una especie de protectora, que le hacía limpias y le ponía muchas hierbas, y él escuchaba todo lo que le platicaba. Decía que de ella brotaba toda la sabiduría. ¿Y cómo no enamorarte? ¿Cómo no enamorarte de este Mixcoac mágico, con todo lo que nos platica él, con todo lo que vivió en las escuelas que había muy cerca de este espacio? Él dice que fue al colegio francés de los hermanos de La Salle y que le llamaban el Zacatito, y que ahí aprendió muy bien a escribir, la gramática, la aritmética, la geografía, y que la historia no tanto, pero a escribir aprendió muy bien. Y de esto y otras cosas nos cuenta y nos lleva de la mano para ir conociendo lugares secretos como este San Juan, ese templo de San Juan. Ahí enfrente de su casa originalmente existe el templo de San Juan. Ese templo de San Juan mucha gente le dice de la Virgen de Guadalupe, porque en la portada principal tiene una Virgen de Guadalupe. Lo que sucede es que en la celebración del 12 de diciembre, la gente que venía del sur de la Ciudad de México, imagínense, hacer una peregrinación, salir de no sé qué lugares muy cercanos al sur de la Ciudad de México, llegar aquí ya era peligroso en 1700. Y muchos dijeron, bueno, pues ya vamos a quedarnos aquí porque todavía sigue el camino a la Villa de Guadalupe. Y se quedaban aquí. Así que poco a poco el nombre de San Juan cambia a la Virgen de Guadalupe y se hace una gran
gran fiesta el día 12 de diciembre. Por ahí cuentan algunos vecinos de Mixcoac que dejan de hacer celebraciones en grande como esto de los toritos, estos toritos llenos de cohetes, porque el párroco empezó a decir que Mixcoac ya era ciudad, ya no era pueblo. Entonces dejaron de celebrar todo esto, ya no se hacía el toque de campanas a las 6 de la mañana despertando a todo el vecindario y va dejando de lado esta tradición. Sin embargo, yo te invito a que visites el templo de San Juan, que está bellísimo, es muy pequeñito, nos refleja mucho la arquitectura del siglo XVI porque es una capilla pequeña pero muy bien decorada. Vamos a seguir platicando de esto y más en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva. Ciudad Viva.